¿Te has preguntado qué le ocurre a alguien que decide revivir el sufrimiento de otro, especialmente si esa persona simboliza, para muchos, el acto de amor más grande de la historia? Durante la filmación de La Pasión de Cristo, el elenco y el equipo se adentraron en una experiencia tan intensa que sobrepasó los límites de la actuación. No solo recrearon escenas de dolor ficticio, el sufrimiento se tornó real y físico, y el rodaje estuvo marcado por hechos misteriosos que algunos incluso consideraron milagrosos. ¿Fueron estos sucesos simples coincidencias? ¿O acaso sucedía algo más grande e inexplicable, desafiante para la lógica y transformador para quienes formaban parte de la producción? Explorar el detrás de cámaras de esta película permite descubrir historias que trascienden el cine, relatos de superación, fe y transformación que dejaron una huella duradera en cada participante, creando un legado que sigue resonando hasta hoy. Para comprender a fondo lo vivido durante la filmación, es necesario retroceder al contexto en que se gestó este ambicioso proyecto. A inicios de los 2000, Mel Gibson, un renombrado director de Hollywood, sintió el llamado de crear una obra que mostrara las últimas horas de Jesús con un realismo visceral e impactante. Sabía que no sería una tarea sencilla. Optó por filmar en arameo, latín y hebreo, idiomas antiguos que pocos dominaban, y se comprometió a recrear la Jerusalén del siglo I con rigor histórico. Además de los retos técnicos, el equipo enfrentaría condiciones de clima extremo, lo que pondría a prueba su resistencia física y emocional. La preparación para la película estuvo rodeada de expectativa y devoción. Gibson invirtió personalmente en el proyecto, ya que los grandes estudios de Hollywood se mostraban reacios a respaldar una historia tan desafiante y, para algunos, controvertida. Sin embargo, él y su equipo no se amedrentaron. Al contrario, estaban más decididos a superar cada dificultad. Para ellos, esto era más que un proyecto cinematográfico, era una misión espiritual. Entonces, comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables. Jim Caviezel, quien interpretaba a Jesús, experimentó vivencias inesperadas. Durante la escena de la crucifixión, fue alcanzado por un rayo no una, sino 2 veces, y sobrevivió sin una explicación clara. En otro momento, al cargar una pesada cruz, se dislocó el hombro, pero continuó, sintiendo que el dolor lo acercaba a la figura que representaba. Estos incidentes generaron una atmósfera mística, casi aterradora, entre los miembros del equipo. Muchos decían percibir una energía especial en el set, como si una fuerza invisible guiara los eventos. Cada desafío físico y cada sufrimiento intensificaban el propósito de la película, dándole un sentido más profundo a la obra que creaban. Lo que comenzó como una producción cinematográfica se convirtió en una experiencia que tocó profundamente la fe y espiritualidad de todos los presentes. La filmación no se limitó a dificultades técnicas y físicas. Pronto aparecieron fenómenos que muchos consideraron sobrenaturales. Desde el inicio, el set parecía impregnado de una energía especial, casi mística. Era como si, al recrear las últimas horas de Jesús, los actores y el equipo vivieran una auténtica experiencia espiritual. El episodio más impresionante lo vivió Jim Caviezel durante la grabación de la crucifixión. Fue alcanzado 2 veces por un rayo y aunque el equipo quedó atónito, Caviezel decidió seguir filmando, convencido de que debía completar su labor. En otra ocasión, al cargar la pesada cruz, su hombro se dislocó, pero persistió en continuar. Estos sucesos generaron un clima de reverencia y temor entre el elenco y el equipo técnico. Aparte de los desafíos físicos, muchos experimentaron emociones intensas. Pedro Sarubi, quien interpretó a Barrabás, relató un momento que lo marcó profundamente.
Al mirar a los ojos de Caviezel durante una escena, sintió como si estuviera ante una presencia mayor, casi como si fuera el mismo Jesús quien lo observaba. Para Sarubi, aquello no fue solo actuación, sino una experiencia transformadora. Para varios miembros del equipo, la filmación de la Pasión de Cristo se transformó en un auténtico viaje de fe. Algunos, que antes no tenían ninguna conexión religiosa, comenzaron a experimentar profundos sentimientos de introspección y conexión espiritual. Actores y técnicos de distintos orígenes y creencias sintieron que formaban parte de algo que iba más allá de una simple producción cinematográfica. Estas vivencias dejaron marcas imborrables. Muchos salieron del rodaje con una renovada visión sobre la fe, el propósito de vida e incluso el sacrificio personal. El trabajo diario en el set se volvió una prueba de perseverancia y resiliencia, generando reflexiones profundas sobre el sufrimiento y la redención. Al final, todos coincidieron en que algo inexplicable los había tocado, y esa experiencia emocional quedaría marcada en sus vidas para siempre. La intensidad de las escenas y los retos físicos que enfrentaron el elenco y el equipo transformaron a varias personas involucradas en el proyecto, convirtiendo esta película en una experiencia profundamente personal y espiritual. Más que contar una historia, la producción impactó los corazones y las mentes de todos los participantes. Uno de los testimonios más significativos proviene de Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús. Para él, este papel fue mucho más que un trabajo. Fue una experiencia que cambió su vida. Caviezel describió cómo, al representar las escenas de sufrimiento, comenzó a comprender mejor la magnitud del sacrificio que encarna la historia. Esta vivencia lo acercó a su fe, despertando en él un nuevo propósito y una visión renovada sobre el amor y la compasión. Otros miembros del elenco y del equipo también experimentaron cambios trascendentales. Luca Lionello, quien interpretaba a Judas y era ateo antes de la película, vivió una profunda transformación. Al finalizar la filmación, se convirtió al cristianismo, revelando que las escenas y el ambiente espiritual en el set lo llevaron a replantearse sus propias creencias. Lionello fue bautizado y, desde entonces, adoptó una postura de fe. Estas conversiones no se limitaron al elenco. Uno de los jefes de equipo, de religión musulmana, también se convirtió al cristianismo después de vivir la intensa carga emocional y espiritual de la filmación. Para él, participar en el proyecto generó una inesperada conexión con la historia de Jesús y su sacrificio. Además de las conversiones religiosas, otros miembros del equipo experimentaron una renovación en su perspectiva de vida. Pedro Sarubi, quien interpretó a Barrabás, mencionó que, durante el rodaje, sentía que no estaba actuando, sino realmente reviviendo los acontecimientos históricos. Este profundo involucramiento emocional lo llevó a reflexionar sobre valores como el perdón y la compasión, los cuales continuaron siendo parte de su vida después de finalizar el proyecto. Estos testimonios de cambio evidencian que la Pasión de Cristo fue mucho más que una película. Fue un recorrido espiritual y emocional que dejó una profunda huella en todos los involucrados. Cada persona terminó el rodaje con una nueva perspectiva sobre la fe, el propósito y la capacidad transformadora de una historia tan poderosa. Las repercusiones de la Pasión de Cristo trascendieron la taquilla y la crítica cinematográfica, dejando un legado profundo en la vida de sus participantes y conmoviendo a millones de espectadores en el mundo. Para el elenco y el equipo, las vivencias durante el rodaje continuaron influyendo en sus vidas personales y profesionales por muchos años. Jim Caviezel, por ejemplo, no solo enfrentó desafíos físicos durante la filmación, sino que también afrontó repercusiones en su carrera. Después de interpretar a Jesús,
notó un cambio en cómo era percibido dentro de la industria cinematográfica. A pesar de esto, Caviezel afirmó que no se arrepentía de su participación en la película, ya que la experiencia lo enriqueció espiritualmente y fortaleció sus valores personales. Desde entonces, eligió papeles que reflejaran sus convicciones, evidenciando el profundo impacto que la pasión de Cristo tuvo en su vida profesional y personal. Mel Gibson, el director, también experimentó el peso de las controversias que rodearon a la película. Sin embargo, siempre defendió que su objetivo era narrar la historia de forma auténtica e inspiradora. Gibson veía los desafíos durante la producción como parte de una misión más grande y consideraba que el impacto positivo que la película tuvo en muchas personas justificaba cualquier dificultad. Para otros miembros del equipo, las experiencias vividas en el set transformaron sus vidas de forma significativa. Algunos profundizaron en su fe, otros encontraron un nuevo propósito o camino espiritual, y las vivencias compartidas crearon vínculos duraderos basados en el respeto y una comprensión mutua. Además del impacto individual, la pasión de Cristo tuvo una influencia significativa en el público. La película generó debates profundos sobre la fe, la espiritualidad y la representación de temas religiosos en el cine. Muchas personas compartieron que la obra les ayudó a reflexionar sobre sus creencias y a fortalecer su conexión espiritual. Grupos religiosos la adoptaron como herramienta para el diálogo y la evangelización, demostrando su alcance y poder transformador. En el ámbito cinematográfico, la película abrió camino para producciones que abordan temas religiosos con realismo y crudeza, mostrando que existe un espacio en el mercado para obras que exploran la espiritualidad con honestidad y profundidad. La pasión de Cristo se convirtió en una referencia, alentando a otros cineastas a arriesgarse con narrativas complejas y a abordar temas delicados con valentía. En resumen, el impacto duradero de la pasión de Cristo se refleja tanto en las vidas individuales de quienes participaron en la producción como en su huella cultural y espiritual. La intensa y en ocasiones dolorosa experiencia del rodaje dio lugar a una obra que sigue resonando en muchos corazones, invitando a la reflexión sobre la fe, el sacrificio y la redención. El legado de la película continúa vivo, recordándonos el poder transformador del arte cuando se conecta profundamente con la experiencia humana. La pasión de Cristo nos deja un mensaje que va más allá de la pantalla y de los bastidores. Más que una simple producción cinematográfica, ofrece una reflexión profunda sobre el amor, el sacrificio y la fuerza de la fe. Al relatar los últimos momentos de Jesús, la película invita al espectador a explorar el significado del sufrimiento y la redención, valores que han tocado la vida de millones de personas a lo largo del tiempo. Pero esta obra es más que un relato histórico o bíblico. Es una oportunidad para preguntarnos qué significa realmente ese sacrificio en nuestras vidas hoy. En medio de los relatos sobre los desafíos físicos y espirituales que enfrentó el equipo, la historia adquiere un significado profundo. Las dificultades reales vividas por los actores y el equipo de producción reflejan la historia de Cristo mismo, quien encaró el sufrimiento con valentía y compasión. Este paralelo entre el dolor genuino del elenco y el dolor representado en pantalla crea un puente emocional y espiritual, inspirando al público a reflexionar sobre sus propias luchas y los desafíos que enfrentan en la vida. La película nos recuerda que el sacrificio y la fe pueden fortalecer nuestra capacidad para soportar las pruebas y que, incluso en los momentos de mayor dolor, puede encontrarse un propósito. El mensaje central de la pasión de Cristo es de amor y redención, como se expresa en el Evangelio de Juan 3:16.
porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este mensaje no se limita a una creencia religiosa específica, sino que nos habla a todos sobre la importancia del amor, el perdón y la empatía en nuestra vida cotidiana. De esta manera, la película nos invita a mirar hacia nuestro interior y cuestionarnos: ¿cómo podemos incorporar este mensaje en nuestra vida? ¿Cómo podemos ser más compasivos, perdonar con mayor facilidad y ser resilientes frente a las adversidades? La Pasión de Cristo no es solo una película para observar, es una invitación a vivir con mayor conciencia, a valorar el sacrificio y la compasión y a reflexionar sobre lo que realmente importa. Hoy estás invitado a hacer esta reflexión, a abrirte al mensaje de amor y redención que representa esta historia. Que este momento de contemplación nos inspire a actuar con más bondad, a perdonar más generosamente y a amar con mayor profundidad. Al final, el sacrificio de Cristo, ilustrado de forma tan intensa en esta película, es una invitación para que vivamos con propósito y en conexión con lo mejor de nosotros mismos. Si este video te ha inspirado y deseas continuar profundizando en tu viaje espiritual, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las novedades. Comparte este contenido con quienes creas que podrían beneficiarse de este mensaje y permanece atento al próximo video, donde exploraremos más reflexiones y enseñanzas transformadoras. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.